¿Quieres aprender cómo sacar una imagen por medio de RCA a través de tu Raspberry Pi para conectarla a tu televisión CRT y jugar de una forma más digna posible estos videojuegos retro? Pues quédate en este tutorial porque el día de hoy te voy a decir cómo hacerlo de manera fácil. Este tutorial está pensado para realizarse en una Raspberry Pi 3. Este es un modelo del año 2015, o sea, ya tiene 10 años que salió en el mercado, así que sí, es una mini computadora un poquito ya vieja, pero aún funcional. Pero una de las ventajas que tiene este modelo en específico es que cuenta con una salida de video RCA por compuesto, que con ayuda de un cable de 3.5 milímetros nos va a permitir conectarla directamente a nuestra televisión CRT. Yo sé que en la actualidad existen mejores resoluciones de salida de manera analógica con este Raspberry, por ejemplo con el conector VGA 666 o incluso con el RGB-Pi, que con ayuda de señales RGB puras pues podríamos tener una calidad muchísimo mejor. Pero como no todos contamos con este tipo de televisiones que tengan entrada RGB o incluso entrada de componente, pues este video está pensado para los televisores con una entrada RCA por compuesto, digamos el clásico cable amarillo, rojo y blanco que siempre vimos en nuestros televisores viejos. Para este tutorial vamos a utilizar el sistema operativo Recalbox, que en su versión más reciente sería la 9.2.3 Pulsar. Y para eso necesitamos poderlo instalar en una memoria micro SD que va a ir conectada de manera directa a nuestra Raspberry Pi. Yo en esta ocasión cuento con una micro SD Sony de 16 GB que creo que es más que suficiente para cargar varios videojuegos retro. Porque yo de manera personal esta Raspberry Pi la tengo dedicada para videojuegos de 8 o 16 bits y uno que otro juego de 32 bits de la era del PlayStation 1, pero para Nintendo 64 puede que corra algunos juegos, pero creo que no va a ser lo suficientemente fuerte, así que por eso con esta memoria de 16 GB creo yo es más que suficiente. Para darle energía a la Raspberry necesitamos una fuente especial, porque aunque cuente con una entrada de micro USB, no puedes conectarle cualquier cable ni cualquier cubito de celular, digamos, necesita una conexión en especial. Debe ser una fuente de 5 volts y 3000 mAh porque la Raspberry necesita un poquito más de potencia y los cubitos normales muchas veces no funcionan bien y no le mandan la suficiente potencia, así que esta fuente de 5 volts de 3000 mAh es más que suficiente. Para empezar vamos a tomar nuestra memoria micro SD y la vamos a conectar a nuestra computadora, pero antes tendremos que descargar el programa de Raspberry Pi desde la página oficial. En mi caso yo voy a descargar la versión de Windows, pero esto lo encuentras desde la página oficial muy fácilmente, ahí descargas el programa. Una vez ya instalado el programa en tu computadora, pues procedemos a abrirlo y nos va a aparecer esta ventana. Aquí nosotros vamos a elegir el sistema operativo para poder seleccionar dentro de Emulation and Game OS. Y aquí aparecen varias imágenes que a lo mejor tú ya conoces como Batocera o RetroPie, pero en este caso nosotros queremos utilizar Recalbox. Buscamos la versión para Raspberry Pi 3, que es la que nosotros necesitamos, y después vamos a editar el almacenamiento para poder seleccionar nuestra memoria micro SD de 16 GB. Le damos a siguiente y te va a preguntar que si quieres borrar la memoria micro SD, digamos le va a dar un formato para que esté limpia y pueda instalar la imagen de Recalbox. Este proceso toma entre 5 y 10 minutos, todo va a depender de la velocidad de lectura o incluso la computadora a ver qué tan rápido lo toma, pero entre 5 y 10 minutos se va a tomar. Primero aparece un porcentaje de escribiendo y después otro porcentaje de verificando. Una vez terminado, el programa nos dice que ya podemos sacar la memoria micro SD y ahora sí, ya nos vamos de vuelta a la Raspberry Pi. Insertamos la micro SD en la Raspberry y conectamos un cable HDMI. Sí, ya sé que este tutorial es para RCA, pero primero necesitamos conectarlo a una pantalla HDMI para asegurarnos de que la imagen se instale de manera correcta. Porque por default no es que lo conectes y ya te dé la imagen por audio y video, tenemos que configurar. Y para eso necesitamos visualizar en un monitor
todo el proceso, que también va a tomar unos 5 minutos. Pero de paso les enseño el control que estamos utilizando. Es el control 8BitDo SN30 Pro, un control que se conecta por medio de USB. Yo sé que estos controles son más comunes de verlos de manera inalámbrica, pero este control es muy barato, me salió como en 400 pesos, lo recomiendo mucho esta marca, y porque necesitamos sí o sí un control USB o un teclado con mouse, porque al principio tenemos que configurar nuestra Raspberry con un control, digamos, no le podemos meter un Bluetooth sin antes tener una interfaz con el cual movernos. Ahora sí, a partir de este punto es si quieres saber cómo conectar por medio de RCA tu Raspberry. Digamos, todo lo que vimos es por si nunca habías instalado por primera vez Recalbox, pues ahora ya sabes. Ahora sí, pasémonos a lo bueno, al RCA. Volvemos a sacar nuestra micro SD de la Raspberry y la metemos en la computadora. Ya en la computadora, cuando insertamos de nuevo la micro SD, verás que ahora aparecen dos discos. No te asustes, esto es normal. Uno contiene el sistema operativo y el otro el almacenamiento. Digamos, en donde dice Share, ahí vamos a cargar los juegos. Pero en este caso no nos vamos a enfocar a cómo meter juegos, sino nos vamos a ir al disco de Recalbox y vamos a buscar dos archivos de texto. El primero se llama config.txt y el segundo recalbox-user-config.txt. Vámonos al primero de config.txt. Dentro de config.txt vamos a buscar dos líneas en específicas. La primera línea que vamos a modificar está en la sección de PID3, donde dice dt overlay igual bc4-kms-v3d. En esta línea vamos a agregar composite igual 1. Así tiene que quedar esta línea. Y el segundo cambio se encuentra en la sección de P4, donde dice HDMI-enable-4K P60 igual 1. Aquí tenemos que agregar el hashtag al inicio, o vulgarmente conocido como gato. Esto funciona para que no identifique esta línea, digamos, como que la anula. Y listo, estos son los dos únicos cambios que tienes que hacer dentro del archivo de config.txt. Ahora viene el segundo archivo de texto. Abrimos recalbox-user-config.txt. Por lo general se encuentra hasta la parte de abajo de la carpeta. Nos metemos y aquí vamos a buscar una sección en específico. Uncomment for Composite PAL. No te asustes si viene la palabra PAL, porque es bien sabido que PAL es para sistemas europeos y es que así viene ya por defecto el sistema Recalbox, pero nosotros lo podemos cambiar para sistemas NTSC, que es la región de América, para poder tener la calibración que nosotros necesitamos. Justo en esta sección vamos a buscar la línea que dice SDTV-mode igual a 2, y este 2 nosotros lo vamos a cambiar por un 0. Y aquí permíteme hacer una pausa porque es muy importante ver de qué región tú vas a necesitar la configuración, porque 0 es NTSC, que digamos es América. 1 sería NTSC, pero para Japón. 2 es PAL de Europa. 3 es PAL, pero de Brasil. Lo más seguro que si tú estás viendo este video eres de América o de México, entonces vas a necesitar ponerle 0. Si tú eres de España, lo vas a dejar igual como 2. Pero ahí todavía no acaba el tutorial. Vamos a agregar la siguiente línea, que es enable-tv out igual a 1. Esta línea nos está indicando que saque la señal para televisión. Después vamos a agregar la línea sdtv-aspect igual a 1. Aquí le estamos diciendo que la salida de video sea a 4:3, que es el tamaño de nuestros CRTs por lo general. La siguiente línea es audio-pwm-mode igual 2. Esta línea es muy importante porque anteriormente cuando salía la señal de audio por Raspberry Pi se escuchaba muy bajito y muy deficiente. Con esta línea de configuración ayuda a tener buena potencia de audio. Pero muy importante, si tú ves que tus juegos se ralentizan, pues cambiarlo a 0 para anular esta acción.
pero yo sí te recomiendo que le pongas 2. Ya por último vamos a escribir la línea de HDMI-ignore-hotplug igual a 1, que aquí le estamos diciendo que ignore toda la salida posible de HDMI. Y en teoría ya serían todos los cambios. Nada más te aconsejo que busques en todos los que dice HDMI ponerle el hashtag enfrente para que ignore esas líneas. Por lo general ya vienen desactivadas, pero tú nada más asegúrate que venga el hashtag delante de la línea que diga la palabra HDMI y así no interfiera y no tenga ningún problema el código. Y listo, ya con eso podemos expulsar de nuevamente nuestra memoria micro SD para posteriormente volverla a insertar a nuestra Raspberry Pi 3. Pero ahora sin cable HDMI nos conectamos directamente al plug 3.5 mm RCA a nuestro televisor CRT. Pero si tú por algún motivo no se ve la imagen, posiblemente es que el cable RCA esté mal. Porque de hecho a mí al principio no me estaba dando imagen y me di cuenta que están volteados los colores del cable. El amarillo es el blanco y el blanco es el amarillo. Aquí sí desconozco si sea problema del cable o de la polaridad esté invertida o sea de la misma Raspberry, pero yo te recomiendo, si te está fallando o ves que no te da imagen y escuchas mínimo un zumbido así como que empieza, sí está mandando la señal pero está mal conectado, así que experimentale a ver con cuál color es el correcto. Y listo, ya tenemos nuestro sistema Recalbox corriendo en nuestra televisión CRT por medio de RCA, para así disfrutar nuestros videojuegos retro. Pero todavía no te vayas porque todavía hay un pequeño pasito, bueno, 2 pasos a mejorar, porque sí, ya tenemos imagen, pero todavía no se ve, digamos, bien la imagen. Por ejemplo, ahorita estoy corriendo el juego de Super Mario Bros. De NES y puede que notes que la resolución no sea correcta o incluso que la imagen se ve un poquito borroso. Así que vamos a corregir esos pequeños errorcitos. Mientras estés corriendo el juego, vete al menú de RetroArch. Yo ahorita tengo el botón de hotkey como con este botón extra que tengo, pero por lo general es el Select. Entonces podría ser que en tu configuración sea Select y B al mismo tiempo. En mi caso es este botoncito y el botón B, ¿vale? Vamos a activar Image Scale y vamos a ajustar la resolución, y aquí yo te recomiendo que juegues con los valores que mejor se adapten a tu televisor. Digamos, hay muchos valores preconfigurados que puedes modificar y aquí tú checas cuál es la mejor imagen para tu televisión. También recuerda que cada juego maneja resoluciones diferentes, así que pues es cosa de experimentar un poco con los juegos que vayas a jugar. Ahora pasemos a lo borroso. Igual, nos vamos a meter al menú de RetroArch presionando Hotkey y B al mismo tiempo y en la sección de Settings, Video, y aquí vamos a buscar Bilinear Filtering. Y esta función es un difuminado que pues lo agrega por defecto. A mí no me gusta, prefiero el pixel más puro, así que yo te recomiendo que se lo quites y vas a ver que el pixel puro se va a ver muchísimo mejor en este tipo de televisores CRT. Y listo, ahora sí ya tenemos un tutorial completo de cómo jugar con una Raspberry Pi 3 en un CRT a través de RCA con estos cablecitos de, digamos, cables amarillo que ya conocemos. Digamos, este tutorial estuvo pensado para una Raspberry Pi 3. Si quieres otro tutorial utilizando otro sistema operativo o con otra Raspberry, una 4 o una 5, con esta conexión o con otro tipo de conexión, pues házmelo saber aquí en los comentarios. Yo me encargaré de leerlos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado este tutorial y esta serie de videos que se vienen. Yo soy el Rafias, no olvides darle like y te estoy leyendo en los comentarios. Bye hermanos, gracias, bye.